Hola, bienvenidos a la literatura de la Europa central y oriental. Probablemente el escritor del área centroeuropea que más representa, que más encarna aún hoy en día el viejo mundo ya perdido de lo que fue sobre todo el imperio austrohúngaro, la cultura alemana principalmente dentro de ese imperio, ya que la lengua alemana era sin lugar a dudas la dominadora en todo el territorio imperial. El autor que más representa ese viejo mundo desaparecido y que de alguna manera sobrevive en la imaginación de todos los que alguna vez hemos tenido ensoñaciones o anhelos de vivirlo un poco, de imaginarnos cómo era. Ese autor es, con toda seguridad, el austríaco vienés Stefan Zweig, un autor que nos dejó hace mucho tiempo y cuyo final fue bastante desgraciado, bastante trágico, ya que, como es sabido, se quitó la vida junto con su esposa en la ciudad brasileña de Petrópolis en el año 1942, un año de guerra, de Segunda Guerra Mundial, en el que todo parecía indicar que las potencias del eje, la Alemania nazi y el Japón imperial principalmente, iban a ganar esa guerra e iban a dominar el mundo. Y Stefan Zweig, además de enemigo declarado y enfrentado con el totalitarismo pacifista manifiesto desde la Primera Guerra Mundial, además de ser todo esto, era también judío. Pero este momento, este año al que me he ido, por recordar un poco su final, no es lo que interesa en lo que voy a hablar, ya que quiero exponer o presentar una novela que es para mí de las mejores de él y probablemente de las más conocidas también, una novela breve que fue su primera obra de gran éxito, no su primera obra en general. Ya había publicado otras obras anteriormente a la aparición de esta breve novela, pero es esta sin duda la que comenzó a aportarle una fama y la que contribuyó a crear esa posteridad tan extraordinaria y la gran cantidad de libros, de ensayos, de pensamientos, de meditaciones que sobre todo en el mundo de habla alemana, claro, se han producido en torno a su figura y en torno a su obra. La obra a la que me refiero, aparecida en el año 1911, es Secreto en llamas o Ardiente secreto, según las traducciones que se han hecho del título Brennendes Geheimnis. Esta novela breve, maravillosa, apareció, como digo, en el año 1911 y supuso una sacudida muy fuerte a muchas de las convenciones sociales que existían, ya que nos introducía en interioridades, en secretos del alma, dentro de unas clases acomodadas, en las cuales no se había escarbado demasiado, y sobre todo en unas interioridades ya puramente humanas, muy en boga en la época, los pensamientos que aquí se exponen, muy influidos ya por las ideas de Sigmund Freud y otros pensadores que habían precedido a la llegada de Stefan Zweig al mundo de las letras. Brennendes Geheimnis, o el secreto en llamas, o el ardiente secreto, gira en torno a un aristócrata, un barón austriaco, simplemente se le llama el barón en la novela, que pasa sus vacaciones entre aburrimiento, en medio de una huida del mundo convencional que a él lo está como aniquilando, y lo llevan a un lugar de Austria que es el Semmering, una zona muy conocida por los esquiadores, a una temporada de hotel bastante decaída y en la que él se siente sumamente aburrido. Y había ido allí un poco en busca de aventuras. Es un hombre también bastante mujeriego, es un hombre joven, atractivo y adinerado, claro, es un aristócrata y tiene mucho encanto para las mujeres, y a él le gustan mucho además las mujeres, pero le gusta jugar
bastante con ellas y tontear, digamos, flirtear y tener aventuras, no comprometerse. Este hombre nota la vida como algo bastante aburrido y es una especie de vitalista del amor, de la sexualidad, y va en busca digamos, un poco de carnaza o alguien a quien seducir. A los pocos días de su llegada a este hotel, donde es tratado magníficamente, dado su rango, todo lo que emana de él, ese appeal poderoso que él tiene, identifica comiendo en una mesa a una mujer de cierta edad, una mujer madura, pero no una mujer mayor, ¿no? Y que va acompañada de un niño de unos 12 años. Él ya parece que le basta con verla para identificarla, para reconocerla como judía. Una cosa que a él no parece importarle, no parece molestarle en absoluto. Por lo demás, los judíos tenían una elevada posición en el Imperio Austrohúngaro y ya se habían integrado bastante bien, como el propio Stefan Zweig nos cuenta en otra obra suya, Recuerdos de las Memorias de un Europeo, El mundo de ayer, y enseguida comienza a sentirse atraído por ella y comienza a despertarse en su interior el ansia por acercarse, y nace en él el espíritu de cazador, que es lo que tanto a él lo mueve y le da la vida, digamos, la promesa de poder estar con esa conquista, por supuesto disfrutarla sexualmente, un disfrute mutuo, es cierto, pero siempre para él como una conquista, pero también los ritos de seducción que pueden conducir lo que él necesita para llegar a ella. Dado que la mujer se entiende que es una persona casada y está allí además con un niño, nada menos, eso puede dificultar las cosas más, por lo cual él, de la manera más baja, más ruin, digamos, se va acercando al niño en lugar de a la madre. Intenta hacerse como el amiguete de ese chaval completamente inmaduro, bastante insulso, porque además es un niño más bien retraído, tímido, tipo enfermizo, muy dado a la lectura, a leer a Karl May, el gran escritor de novela aventurera de la época, y para él la amistad de un adulto, que un adulto sienta interés hacia él, es una cosa maravillosa, y por ahí es por donde él va a ir entrando cada vez más en la seducción de esta mujer, y llegando finalmente a ella y produciéndose un encuentro ya abierto y una relación cada vez más íntima, porque ella es absolutamente seducida por el varón, y se llega ya al momento en que el varón prescinde del chaval porque no lo necesita, por supuesto, para nada. El niño no es realmente lo que a él le interesa, faltaría más. Y la madre se deja llevar por ese seductor, ese don Juan aristocrático, austríaco, y comienza también ella misma a dejar más y más de lado al niño, el cual además poco a poco va dándose cuenta del terrible engaño en el que ha caído, de la trampa que le ha tendido el varón para usarlo como puro cebo de atracción hacia la madre. Comprende que en el alma de los adultos hay algo incógnito, algo ignoto, algo secreto, que es algo ardiente, que es ese brennendes Geheimnis, ese secreto ardiente al que hace alusión el título de la novela. Esto supone, no hace falta que se explique, pero esto es muy evidente, supone un desengaño terrible para el niño, que roza el desengaño amoroso de los adultos. Esto no está presente, por supuesto, en la mente del niño, pero es como perder a un amigo, el primer amigo adulto que ha tenido, con el que había llegado ya a un grado de confianza, ya que el varón le cuenta historias
seduce al niño, de hecho, de forma amistosa, antes que seducir a la madre. El maquiavelismo del varón es terrible. Y una vez usado el niño, lo desecha completamente, y esto el niño lo percibe y lo experimenta como toda una experiencia vital, como lo que va a ser, si no ya su entrada, un preludio, un paso hacia la entrada en el mundo de los adultos, con sus intrigas, sus engaños, sus mentiras, sus traiciones y todo lo demás, todo lo que de oscuro hay en el alma humana, todo lo que es juego y traición y abuso entre los seres humanos. Eso es lo que, en primer lugar, va a comprender, va a descubrir el niño, ese ardiente secreto de los adultos, y cuán dura puede ser la entrada en el mundo de los adultos. Tan grande es su desengaño que llega a la pura violencia verbal ya en un momento determinado con el varón, provocando además la indignación de la madre, que toma partido, tan seducida está por el varón, y le exige al niño incluso una disculpa que él no quiere dar, lo cual todo va a llevar a una no tragedia, pero a un drama bastante fuerte cuando el niño escape y abandone no solo el hotel, sino la propia localidad de Semmering. Es una novela con una carga erótica muy fuerte entre el varón y la señora, naturalmente, y en su época también estuvo acompañada de un fuerte escándalo en este sentido. Tal vez, probablemente, incluso una de las razones del tremendo éxito de esta magnífica novela, perfecta, se podría decir, fue esto, ¿no? Ese ahondamiento en las vulgaridades que subyacen detrás de muchas de las declaraciones amorosas o de los juegos de caza amorosa que algunos hombres de la época llevaban a cabo, y que muchas mujeres ingenuas se dejaban llevar también por él, porque les agradaba además. Y detrás de ese refinamiento de sociedad muchas veces se encontraba esto en relaciones que finalmente se reducían no ya a lo amoroso, sino a lo puramente sexual. Para el varón, además, suponía, el varón de esta novela, quiero decir, para el personaje que aparece en la novela, supone el poder estar con una mujer, digamos, decente, el alejarse de un sexo más vulgar, un sexo, digamos, mercenario, todo lo que había en torno a la prostitución, a las llamadas Dirnen o fulanas de la época, que siempre además conllevaban una relación con ellas, ese miedo atroz a las enfermedades sexuales, a la terrible y por aquel entonces incurable sífilis, muchos peligros que había. El sexo no era solamente diversión, por aquel entonces era también algo terrorífico, como se muestra mucho en parte en la novela Relato Sueño de Arthur Schnitzler, y con una relación con una persona más cercana, que no es una profesional, que es incluso una madre, siempre será más llevadero esto. No hace falta decir que el varón no está realmente enamorado, que solo busca esta relación pasajera, y que después de todo le agrada un cortejo que no es un cortejo, que es realmente una cacería, es una aventura, que es para lo que el varón se siente llamado. Es vitalista, es atrevido, es cazador, es un predador realmente del sexo. La novela, ya he comentado, aparecida en 1911, es el inicio de una de las carreras más fulgurantes que se conocen en toda la historia de la literatura, sobre todo en la literatura contemporánea, porque Stefan Zweig ya no paró en su producción, se extendió muchísimo, se lució muchísimo, tal vez demasiado, en biografías de personajes. Es conocida su biografía de María Antonieta, de muchos personajes de la historia. Escribió, eso sí, interesantísimos ensayos. Probablemente el más interesante de todos sea La lucha contra el demonio, en la que expone
la personalidad, el perfil de unos autores muy destacados de la literatura, autores de vidas trágicas como el poeta alemán Hölderlin, por ejemplo, y algunos otros de memorias que aún prevalecen. Pero lo mejor de todo, lo que aún está de absoluta actualidad, es su obra puramente literaria, su narrativa, sus novelas, más largas, más breves, como esta magnífica Secreto Ardiente, y también las 24 horas en la vida de una mujer, entre otras muchas, sin olvidarnos de esa otra pequeña obra maestra que es la Schachnovelle, la novela de ajedrez. Es una de las cumbres de la literatura en lengua alemana y de la literatura europea. Al desaparecer, al dejarnos Stefan Zweig, vimos desaparecer con él un viejo mundo, el mundo de la vieja Europa central, un viejo imperio austrohúngaro y una vieja república de Austria también, que surgió de la Primera Guerra Mundial y que acabaría disuelta con el Anschluss llevado a cabo por Hitler, porque Austria perdió, además de su independencia, perdió hasta su digno nombre bajo la ocupación, bajo la unión al Tercer Reich, ya que de Austria, Österreich, pasó a denominarse Ostmark, marca oriental, una mera provincia, una mera demarcación germánica dentro de ese malhadado, nefasto Reich fundado por Adolf Hitler. Nada de esto aparece en la novela. La novela se centra en las interioridades humanas, la influencia de autores anteriores, pero especialmente de Sigmund Freud, es muy fuerte. Todo lo que él había escrito sobre los complejos, el complejo de Edipo principalmente, es lo que más fuerza cobra en esta novela. Un comentario, decir que se hizo una película justamente en el año se estrenó, realmente no sé si llegó a estrenarse, es de ese año, del año 1933, pero la película, el año 1933, es el año de la subida al poder de Hitler, y la película no agradó, lógicamente, a Goebbels, ya no solo porque estuviera basada en la novela de un judío, la película la dirigió Robert Siodmak, no solo por esto, porque estuviera basada en la obra de un judío, que era Stefan Zweig, sino también porque era una obra que iba contra los valores de la moral que el nacionalsocialismo quería implantar en Alemania en torno a la familia, y la obra entera de Stefan Zweig fue a la Scheiterhaufen, a la Bücherverbrennung, a la quema de libros pública que se llevaron a cabo en las grandes ciudades alemanas, y su obra fue proscrita. Ya he comentado el triste final de Stefan Zweig, que se quitó la vida junto con su mujer en una pensión en Brasil, y fue el comienzo también aquello de un cierto olvido de su obra durante mucho tiempo, pero se está redescubriendo en el mundo entero, y magníficas traducciones están apareciendo en español. Ya prácticamente toda su obra se ha redescubierto, y es un autor de actualidad absoluta, que está teniendo grandes ventas, gusta mucho a nuevos lectores, y esta Secreto en llamas es una de las obras más apreciadas, junto con la novela de ajedrez y las 24 horas en la vida de una mujer, y prácticamente toda su obra. En toda su obra narrativa no hay nada desdeñable. La vieja Austria, el viejo mundo de la Europa central y la vieja Europa en general reviven. Es un autor absolutamente europeo, no solo europeo central, sobre todo, pero es un autor magnífico, un autor que no va a extrañar a pesar de los muchos años que tiene ya su obra, y es un autor que el que no lo conozca debe hacerlo. Esto lo digo siempre, se debe conocer a este autor. Animo a que se lo lea, y los que ya conozcan parte de su obra y tal vez no esta, pues que la lean, porque no decepcionará. Stefan Zweig os está esperando. Gracias.